Muy buen día tengan todas y todos ustedes. Agradecemos su presencia en esta conferencia de prensa. Recibimos con muchísimo gusto a una delegación de amigos cubanos en este Senado de la República. Quiero agradecer también el que puedan estar aquí presentes el senador Ernesto Rufo, la senadora Lisette Clavel, el senador Francisco Burques, que además pues hemos estado muy inmiscuidos en este tema con Cuba, en las relaciones con Cuba, hemos estado muy atentos, y el senador Víctor Hermosillo. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana. También nos acompaña el ingeniero Jorge Osejo Moreno, que forma parte del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional, Rodrigo Iván Cortés, y como siempre, un placer recibir en este Senado de la República a Stefan Jost, representante de la Fundación Konrad Adenauer en México. Esta mañana agradezco a esta delegación cubana, el señor Guillermo Fariñas. Estuvimos aquí mismo hace aproximadamente 3 meses haciendo un pronunciamiento también a Juan Antonio Madrazo, a Elena Larriñaga de Luis y Andrés Hernández. Quiero decirle, don Guillermo Fariñas, que es para nosotros un honor, y soy reiterativa, tenerlo en esta su casa. Don Guillermo Fariñas, periodista, psicólogo e incansable activista cubano, es una persona que ha luchado contra un régimen que lo ha encarcelado y acallado por pedir cuestiones tan elementales como el respeto a los derechos humanos, la libertad y la democracia. Guillermo Fariñas es vocero de la agrupación opositora Unión Patriótica de Cuba, que lidera desde el año 2013, en buena medida gracias a que pudo refugiarse en Miami tras ser liberado de su tercer encarcelamiento. En el Senado estamos dando puntual seguimiento a la normalización de las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos por 2 razones. La primera, porque ha sido un tema promovido por México desde hace décadas para nuestro país. Cuba representa un actor de vital importancia regional y con el que compartimos frontera con el Caribe. Es nuestro 7º socio comercial a nivel mundial y el 3º en América Latina. Y segunda, porque esa nueva relación representa un nicho de grandes oportunidades para ambos países. Y desde aquí, el día de hoy, aprovechamos este espacio para hacerle un llamado muy puntual al presidente de la República, al presidente Peña Nieto, para que busque que México funja como mediador en este contexto. Queremos que el gobierno federal manifieste con hechos su supuesta vocación democrática y su compromiso para hacer de México un país con responsabilidad global. Hoy el saldo es negativo para el gobierno federal. Se ha mantenido en silencio frente a los clarísimos atropellos de la dictadura en Venezuela, y hemos además sido incisivos con este tema. Queremos escuchar al gobierno federal pronunciarse y también llevando a cabo acciones contundentes. En este momento pues está también desaprovechando la oportunidad histórica de buscar que en el diálogo entre el gobierno de Estados Unidos y Cuba se escuche y se abran espacios donde participe la oposición o la disidencia cubana. México debe ejercer su liderazgo a través de las vías diplomáticas para exigir que en esta nueva fase el país caribeño termine con las hostilidades en contra de aquellos que abogan por los derechos humanos o en contra de aquellos que son críticos con el gobierno. La oposición, como lo hemos vivido aquí en México, juega un rol fundamental. Lejos de ser acallada y encarcelada, debe ser escuchada y cada una de sus demandas encausadas.
precisamente porque la democracia auténtica se basa en la construcción de consensos y no en la imposición de la mayoría. El presidente cubano, Raúl Castro, en su alocución del 17 de diciembre pasado, agradeció y reconoció el apoyo del Vaticano, así como también el apoyo del gobierno de Canadá por generar las condiciones necesarias para el diálogo entre Cuba y Estados Unidos. Y yo quiero decirles que también fuimos aquí en este Senado de la República, le hicimos varias preguntas al canciller y al presidente de México y la pregunta crucial es ¿en dónde estuvo el rol pues activo que caracterizaba a México cuando se daban este tipo de acuerdos? ¿En dónde está la interlocución de México en un momento tan importante e histórico para nuestra región? ¿En dónde ha dejado la valiosísima historia diplomática que nuestro país construyó durante décadas y esto le permitía además tener un liderazgo muy fuerte en la región? Le exigimos desde aquí al gobierno de México que aproveche la gran oportunidad que representa la Cumbre de las Américas que se celebrará en abril en Panamá, para poder llevar a dicho foro la coyuntura con Cuba y también la coyuntura con Venezuela. Ya hicimos la exigencia a través de un escrito que le hicimos llegar los senadores del PAN al presidente Peña Nieto, en donde le exigimos que se pronuncie con respecto a Venezuela y el atropello a los derechos humanos y libertades que hemos estado viendo en los últimos meses de manera muy fuerte, gracias a los medios de comunicación, no precisamente a los medios de comunicación en Venezuela, sino a la comunidad internacional. Y ahora estamos haciendo también desde aquí la misma exigencia concretamente con Cuba. Queremos que se pronuncie, queremos hacer este llamado al presidente de la República para que se traduzca su discurso en hechos. Muchas veces se habla de democracia, de respeto a los derechos humanos, pero no queremos que se quede solamente en el discurso. Queremos, insisto, ver acciones concretas. Le pedimos sencillamente que haga su trabajo para que México vuelva a ser líder en la región a través de la defensa de la democracia, de los derechos humanos y de las libertades. Y yo cedo el uso de la palabra a Guillermo Fariñas y agradezco nuevamente su presencia. Muchas gracias, senadora Mariana. Muchas gracias a los senadores que están presentes aquí por el apoyo explícito y muchas gracias a todos los presentes, en especial a el señor Jorge Osejo y al señor Estefan Goss. Nosotros quisiéramos ser un poco más concretos porque estamos hablando de la situación de Venezuela y la situación de Cuba. Consideramos que la democratización de Cuba pasa por la democratización de Venezuela y todo lo que se haga a favor de la democratización de Venezuela va a favorecer a Cuba y a los cubanos. Nosotros aquí tenemos una delegación porque Cuba es una nación y esta es una delegación de solidaridad, donde dos exiliados, la señora Elena Larrinaga de Luis, que vive en Madrid, y el señor Andrés Hernández, disculpen, que vive en Estados Unidos, y Juan Antonio Madrazo, y quien les habla, que vivimos dentro de Cuba. Consideramos que Cuba es una nación y la negociación debe ser con la ciudadanía y con los cubanos, y debe ser entre los cubanos. Es un buen paso el haberse sentado a conversar Cuba y Estados Unidos, pero le pedimos
en este caso al Senado mexicano, que nos ayude a exigirle al gobierno cubano que se debe sentar con su propia oposición, tanto de dentro como de fuera, para limar todas las asperezas y que el diálogo sea entre cubanos. Porque la legitimidad de un gobierno no se la puede dar otro gobierno. La legitimidad de un gobierno se la debe dar su propia oposición interna o externa. Creemos que esto es un punto clave a pedirle a México. Consideramos que México es una nación que tiene un ascendiente moral sobre la disidencia interna, pero sobre todo sobre la nación cubana, debido a que nuestros padres fundadores se refugiaron aquí. ¿Quién es y quiénes son los dictadores de Cuba? Se refugiaron aquí. Muchos cubanos anticomunistas se refugiaron aquí o residen aquí, y México fue el único país que resistió las presiones del gobierno de los Estados Unidos en la década de los 60 y que se negó a romper relaciones diplomáticas con Cuba, con la Cuba comunista. Por lo tanto, ustedes tienen un ascendiente moral como mexicanos y le pedimos encarecidamente, por favor, que nos ayuden y nos acompañen y sean mediadores en estas negociaciones que ahora son entre el gobierno de Cuba y Estados Unidos, pero finalmente deben ser entre los cubanos de una parte y de la otra. También consideramos que es importante que se desbloquee las relaciones entre el gobierno cubano y su propio pueblo. Hay un embargo del gobierno de los Estados Unidos que están negociando, pero debe desbloquearse el embargo que le tiene impuesto el gobierno de Cuba a su propia ciudadanía. Creemos que hay un doble rasero, hay algo de doble moral si solamente pensamos en levantar el embargo de Estados Unidos de América contra el gobierno cubano, mientras no se exige el levantamiento del embargo del gobierno totalitario cubano contra su propio pueblo. Y le vuelvo a reiterar a los mexicanos que no se dejen arrastrar hacia la violencia. Ustedes son la frontera sur de Estados Unidos. Hay muchos intereses en el mundo que quieren que México se desestabilice, y como luchador no violento, con 23 años ejerciendo este tipo de lucha, le digo que la no violencia siempre es más moral y más fuerte que la violencia. Que Dios bendiga a México y muchas gracias. Muchas gracias. Ahora cedo el uso de la palabra a Stefan Jost, representante de la Konrad Adenauer en México. Muchas gracias. En primer lugar, mi profundo agradecimiento a la senadora Mariana Gómez de Campo y a sus colegas del Senado acá presentes, que siempre tienen la puerta abierta para la causa democrática, no solamente en Cuba, sino en otros países también. Y muchas gracias por todo su esfuerzo y su trabajo. La Fundación Konrad Adenauer es una fundación alemana, una fundación política de orientación demócrata cristiana. Y dentro de nuestra filosofía estamos absolutamente convencidos de lo siguiente: los derechos humanos son algo inherente al ser humano. No depende de la voluntad política de un gobierno si lo concede o si regala los derechos humanos a sus habitantes, a su pueblo. Es un derecho inherente. Y por eso la línea que seguimos en los 120 países donde trabajamos como fundación es muy clara: exigir que cada gobierno garantice los derechos humanos para su pueblo. Y es el caso también de Cuba. Y por eso desde hace mucho tiempo trabajamos con la oposición democrática, pacífica de este país, y no solamente con los partidos demócratas cristianos, sino también con otras ideologías que piden la libertad. Y en los últimos meses
se crearon dos procesos muy importantes. Por un lado, el esfuerzo, el intento de la oposición cubana, dentro y afuera de Cuba, de unificarse, de ponerse de acuerdo en unos puntos centrales para una vía democrática para su país, para su patria. Es un proceso altamente importante y si nosotros como Fundación Arnau podemos apoyar en eso, lo vamos a hacer con mucho gusto. El segundo punto es el acercamiento entre los Estados Unidos y Cuba. Es un hecho. Pero hay que ver qué pasa a partir de este hecho. Y creemos que este acercamiento no ha terminado con la declaración pública, sino que es un proceso que merece y necesita y requiere urgentemente un acompañamiento internacional que realmente vea y analiza si este acercamiento se reduce al campo económico en el sentido de que aumenten las inversiones de los Estados Unidos en Cuba, sino preguntar también al gobierno cubano y ustedes qué hacen. Y mientras siguen más que 100 presos políticos en las cárceles cubanas, mientras no haya libertad de expresión, mientras se prohíbe que se articule una sociedad civil en la opinión pública, en las calles de Cuba, mientras no haya elecciones realmente libres, si no hay el permiso de establecer y construir un pluralismo político, que el camino es muy largo y repito, y este camino requiere el acompañamiento internacional y sobre todo de México. Es el desafío para todos nosotros y es el llamado que nosotros como Fundación Arnau queremos hacer también acá en América Latina, en México. Muchas gracias. Muchísimas gracias. ¿Alguien más quiere hacer uso de la palabra? Adelante. Buenos días. Primeramente agradecer a la senadora y a los senadores presentes este contacto. Generalmente México siempre ha sido un país que sentimentalmente y políticamente ha participado en cada uno de los procesos emancipatorios y libertarios, es decir, ha tenido ese acompañamiento con la sociedad cubana. Y en este nuevo contexto internacional en el cual hay una nueva configuración de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, generalmente la sociedad civil vemos con mucho optimismo el proceso porque en primer lugar desmonta la narrativa de plazas sitiadas que durante muchísimos años el gobierno cubano ha utilizado en la arena internacional y también con su propia diversidad interior. Vemos el proceso con mucho optimismo, ya que generalmente hay todo un campo de oportunidades en el cual, desde el punto de vista económico, social, cultural, también la sociedad cubana se pudiera beneficiar, ya que en el sur de la Florida tenemos, incluso en todas las universidades de los Estados Unidos, tenemos presente una gran comunidad académica que pudiera también facilitar el desarrollo de la sociedad cubana. También tenemos una comunidad empresarial con muchísimos recursos que también pudiera facilitar ese desarrollo. Pero por otra parte no vemos la voluntad política por parte del gobierno cubano en trabajar en base a una normalización con su diversidad interior. Cuando en este proceso de conversación entre Cuba y Estados Unidos, cuando se toca el tema de derechos humanos, ahí sí se estanca el proceso de negociación. Es decir, y por eso es imprescindible que países amigos como México participen en ese acompañamiento de la sociedad civil cubana para lograr un avance en el tema de derechos humanos, lograr también una normalización del gobierno cubano con la ecología de su propia sociedad civil, lograr también una normalización, es decir, estamos pidiendo también, por una parte, desde hace muchísimos años, el levantamiento del embargo de Estados Unidos hacia Cuba, pero también tenemos que demandar el embargo que tiene el gobierno cubano hacia su propia diversidad interior, que es la sociedad civil cubana. Por lo tanto, esperamos que esto sea posible con el acompañamiento de México como un país hermano que siempre ha estado presente en cada uno de nuestros procesos emancipatorios. Muchas gracias. Pues muchas gracias. No sé si habría alguna pregunta de los medios de comunicación. Muy bien, muchísimas gracias y buen día.